Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. Amén. Y los que no trajeron la palabra del Señor también se pueden colocar de pie. Y vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Amén. Padre bueno, gracias en esta mañana. Gracias, omnipotente Dios, por el privilegio que nos das una vez más de entrar a tus atrios, Dios, con un corazón agradecido, con un corazón necesitado, de tu presencia, Señor. Como dice la palabra, como el siervo brama por las corrientes de aguas, así clama, oh Dios, nuestra alma en esta mañana. Señor, necesitamos ser saciados por los torrentes, Señor, de agua viva, Señor, que es tu palabra. Necesitamos ser saciados, Dios, por esa agua viva, Señor, y limpia y pura, que necesitamos, Señor, que corra de nuestro interior, Señor, y que salte para vida eterna, oh Dios de la gloria. En esta mañana, Señor, ponemos esta palabra delante de ti y te pedimos, Espíritu Santo, que tú en esta mañana seas el buen sembrador, Señor, que salió a sembrar la semilla, Señor, esa semilla, Señor, infalible, Padre, y que seamos en esta mañana esa buena tierra, Padre, dispuesta, preparada, Dios, para recibir esa semilla, Señor, y que esta semilla produzca fruto, Señor, al 100%, y por ella muchos, Señor, sean alimentados, Padre. Gracias en esta mañana, mi Señor, por tu fidelidad. ¿Cuántos podemos decirle, Señor, gracias? Yo quiero que usted levante su manito ahí y dígale: Señor, gracias. No importa si tienes un problema, si vienes, Señor, tal vez enfermo, si vienes tal vez con una crisis, si vienes tal vez con muchas inquietudes, si vienes con afán, con preocupación, dile: Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu fidelidad, Dios. Gracias, Padre, porque si hoy estoy en pie, Señor, si hoy estoy aquí con mi familia, es por tu misericordia, es por tu amor, por tu favor, Señor, porque no es del que corre, sino el que tú tienes misericordia, Dios. Gracias en esta mañana, mi buen Jesús. Te damos a ti toda la gloria, Señor, y declaramos inoperante toda distracción, todo sueño, toda pereza, Señor, que en esta mañana quiera impedir que tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón. Quita todo pensamiento que perturba la mente, Dios, que azota el espíritu en esta mañana. Llevamos todo cautivo a la obediencia a Cristo y declaramos que en esta mañana hay libertad, libertad para recibir la palabra, libertad para adorar, libertad, Señor, para poder ser bendecidos y ministrados, Dios, a través de tu poderosa escritura, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a tomar nuestro lugar en esta mañana. Y esta palabra nace de algo muy especial, muy particular que pasó en mi vida y que trajo esta enseñanza, esta revelación poderosa, una madrugada que estaba leyendo este pasaje. Y es de una vez que yo estaba con mi esposito amado, que está aquí presente. Estábamos los dos sentados, conversando, hablando, y de repente él me mira a los ojos y me dice: amor, ¿tú me amas? ¿Y qué creen que respondí yo? Claro, mi amor, que yo te amo, y lo apapaché y le di muchos besitos y le dije: te amo, mi amor, tú sabes que te amo. Y él me dice después: amor, ¿podrías hacer algo por mí? Y le dije: ay, no, amor, no quiero hacerlo, ve tú y lo haces. Y esta palabra, esta pequeña escena, a usted le podría parecer algo muy sencillo, pero es algo que el Señor en esta mañana nos quiere enseñar a través de la palabra.
que el verdadero amor no es como nosotros hemos creído por mucho tiempo, sino que el verdadero amor va más allá de solo expresiones verbales, de solo expresiones con palabras, pero lejos de acciones. Y aprendí en este momento que el amor a veces es muy fácil de decir, pero difícil de poner en práctica. Y el amor sin obras, sin acciones, es un amor muerto, es un amor que no sirve para nada. Si tú dices amar a alguien, debe de ir acompañado ese amor con acciones que demuestren que ese amor es verdadero. Yo no sé si usted tiene a su pareja ahí al lado y alguna vez le ha dicho que lo ama, como lo hice yo. Y muchas veces con nuestras acciones no hemos demostrado ese verdadero amor. El amor, dice la palabra, dice en 1 Corintios 13, dice: si hablase en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Eso es el amor, las acciones sin amor. Amén. Y el amor sin acciones. ¿Cómo decirle a una persona que la amamos si no tenemos acciones para demostrarle? ¿Cómo decirle a mi esposa que yo la amo, a mi esposo que yo lo amo y serle infiel? ¿Cierto? ¿Cómo decirle a mi esposo, como dice la palabra, que los esposos deben de amar a las esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Mire la magnitud del amor de Cristo. Cristo se entregó por su iglesia. ¿Cómo decirle a una persona que la amo, a un hermano, a un amigo que lo amo, y después estoy hablando mal de él? Mire la palabra, dice: si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo decirle a mis hijos que los amo y maltratarlos? Entonces el amor verdadero siempre nos va a llevar a hacer acciones, siempre nos va a llevar a demostrar con hechos que lo que yo estoy diciendo es verdad. Muchas palabras salen de nuestra boca todos los días y le decimos muchas veces a las personas: las amo, los amo, pero realmente nuestras acciones demuestran lo contrario. Y dice la palabra en este pasaje, hay algo hermoso en este pasaje, y es que esta enseñanza surge de una conversación que Jesús tiene con Pedro. Pedro aquí y Jesús tienen una hermosa conversación en la que Jesús empieza a decirle a Simón Pedro, le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Y cuántas veces le preguntó Jesús si lo amaba? 3 veces. Pedro le dice a Jesús: Jesús, yo te amo y hasta mi vida daría por ti. Pedro era una persona que era muy emotiva, y él le dijo: Señor, tranquilo, si me toca dar mi vida, Señor, por ti yo la voy a dar. ¿Y qué pasó? Ante la presión, ante las circunstancias que rodeaban la crucifixión de Cristo, Pedro lo negó 3 veces. ¿Y por qué el Señor aquí en este pasaje le pregunta 3 veces a Simón Pedro: ¿me amas? Y yo quiero hacer un paréntesis en este texto, y el Señor me decía algo maravilloso en este pasaje, y me decía: el Señor quiso enseñarle a Pedro que el amor que él decía tener no era el amor de Dios. Quiso sanar el corazón de Pedro, porque Pedro lo había negado 3 veces. Y tal vez en el corazón de Pedro había dolor, había decepción por haberle fallado al maestro. Y el Señor conocía el corazón de Pedro y por eso le quiso sanar el corazón. Y no solamente le quiso sanar el corazón, sino que Jesús corrige la conducta de Pedro. El Señor le aclara y le hace ver con más claridad que era el verdadero amor que Jesús quería que él entendiera antes de ser ascendido a los cielos. ¿Por qué el Señor quería enseñarle a Pedro esta verdad? Porque si no, Pedro no hubiera sido capaz de amar al prójimo. Pedro, un hombre rústico, impulsivo, que andaba con su puñal aquí. Este Pedro, si Jesús no lo hubiese corregido y le hubiese enseñado y le hubiese revelado el amor de Dios,
este Pedro no hubiera resistido la presión de la persecución, no hubiera resistido la presión de las críticas, de las burlas, hubiera matado a más de uno, porque su temperamento era volátil, era inestable. Pero Jesús le dice: ¿sabes qué, Pedro? Cuando dice la palabra, y Pedro se entristeció y le dijo: Señor, tú lo sabes. Jesús sabía que a Pedro tal vez amaba con el amor que a él le habían dado. ¿Cuántos de nosotros hemos amado con el amor que nos han dado? Nuestros padres tal vez nos decían que nos amaban, pero nos gritaban, nos decían malas palabras, nos maltrataron. Tal vez alguien te dijo que te amó y te abusó, te traicionó, se burló de ti, te abandonó cuando más lo necesitaste. Y quizás ese Pedro también padeció lo mismo, y él solamente basó su amor en palabras, pero lejos de acciones, lejos de hechos. Y por eso Jesús aquí lo coge y tal vez lo abraza y le dice: venga, Pedrito, ¿tú me amas? Y empieza el Señor Jesús a enseñarle lo que es el verdadero amor. ¿Y sabe qué le dice más adelante en el versículo 18? Le dice de qué manera iba a morir él. Por eso el Señor estaba tan interesado en tener la certeza y la seguridad de que Pedro entendiera que el verdadero amor de Dios era lo único que él lo iba a hacer soportar esta muerte por amor a Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos podido experimentar el verdadero amor de Dios? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, sé que usted diría: el Señor me perdonó esto malo que hice. ¿Cuántas cosas el Señor no nos ha perdonado? ¿Cuántas cosas el Señor no ha hecho por nosotros? Pero muchas veces nos ha pasado lo de Pedro. Con nuestras acciones lo hemos negado. Y esta es una de las razones por las cuales Jesús coge a Pedro y le quiere enseñar realmente el significado, la verdadera dirección y la verdadera magnitud que encierra la palabra amor. Qué maravilloso. ¿Y qué le dice Jesús aquí? Le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro le dice: sí, Señor. Y él le dice: apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor verdadero, si yo digo que amo, debe ir seguido un verbo, una acción que dibuje, por decirlo así, que demuestre el verdadero amor. Jesús le dice: si tú me amas, entonces tienes que hacer esto: apacienta mis ovejas. Le dice Jesús: el amor va más allá de lo que tú has creído. Tú me has dicho que me amas, pero yo necesito que ahora entiendas que tú tienes que decir que me amas, pero tienes que hacer cosas porque me amas, por amor a mí. Y vas a apacentar mis ovejas. Más adelante le dice: vas a pastorear mis ovejas. Y esto solamente podía ser posible fruto de entender de esta revelación del verdadero amor de Dios a Pedro. ¿Cuántos de nosotros de verdad hemos hecho acciones por amor a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos realmente dicho al Señor que lo amamos, pero no solo de palabras, sino que realmente lo hemos dicho porque nace en nuestro corazón? Dice la palabra: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Mira lo que dice este texto, lo hemos leído muchas veces. Y aquí dice el Señor que en esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? En que Dios nos amó primero. ¿Y qué hizo Dios por ese amor? ¿Enviar a quién? A su Hijo. Enviar es un verbo, una acción. Dios, motivado por el amor, Dios impulsado por el amor a esta humanidad perdida, no se quedó quieto. Él tuvo que hacer algo. Dijo: ¿sabe qué? Voy a demostrarle a la humanidad que los amo. Y envió a su Hijo. Dios hubiera podido decir: me da pesar con esta generación, los amo, pero que se condenen. No, el Señor hizo algo. Se levantó y dijo: ¿sabe qué? Voy a enviar a mi Hijo. Y eso hizo el Señor. Ofreció en sacrificio a su único Hijo por amor a nosotros. Y ese mismo amor
que el Señor nos demostró a nosotros, ese mismo amor que Dios nos ha dado a nosotros, debe cambiar nuestra realidad, iglesia. ¿Cuánto amor hemos recibido de Dios? ¿Cuánta misericordia? ¿Cuánto perdón nos ha dado el Señor? ¿Y cuánto de ese amor realmente ha cambiado nuestra vida? El amor se traduce en cambio de realidades. Debemos de dejar ya la amargura por amor a Dios, ya el pecado por amor a Dios, ya todo lo que hacíamos antes, la falta de perdón, el odio, las disensiones, las divisiones, todo lo debemos de hacer por amor a Dios, porque el amor de Dios es el que cambia y transforma. Si alguien dice que conoció a Dios, si alguien dice que ha conocido de Dios, debe aprender a amar como Dios amó. ¿Y cuántos de nosotros realmente estamos amando como Dios amó? ¿Cuántos de nosotros realmente hemos experimentado un cambio en nuestra vida, un cambio en nuestro hogar, producto del amor de Dios, producto de las acciones que me ha llevado el Señor? ¿Sabe que un día yo era una de las que venía a la iglesia, cantaba muy bonito, me ponía a llorar, adoraba al Señor, saltaba, venía, no me perdía los servicios, pero era una mujer religiosa? Llegaba a la casa y me ponía a pelear, todo me molestaba. Y por mucho tiempo le decía: Señor, ayúdame, y seguía en la misma situación. Pero un día me cansé de eso. Un día dije: no quiero ser así. Y me postré a los pies del Señor y le dije: Señor, estoy cansada de ser religiosa. Estoy cansada, Señor, de llevar una vida de hipocresía delante de ti. Quiero cambiar. Y empecé a buscar a Dios intensamente en las madrugadas, a buscarlo intensamente y a decirle: Señor, yo quiero cambiar, Señor, yo quiero cambiar. Y el Señor empezó a hablar a mi corazón, el Señor empezó a hablar a mi vida todo el tiempo y a enseñarme cómo quería Él que yo me portara. Y empecé yo a obedecer la voz de Dios, a callar, a perdonar, a pedir perdón. Y esto empezó a llevar un cambio en mi vida, en mi interior, que hizo que yo fuera coherente con lo que yo venía a decir aquí. Señor, mi vida haría por ti, Padre. Señor, hasta el infinito y más allá. Y todas esas cosas que a veces uno dice deben de llevarse, debemos de llevarla a una realidad. Y esa realidad es nuestra vida. Nuestra vida cuando nadie nos ve. Nuestra vida en la casa, en lo íntimo de nuestra familia. Cómo realmente es mi pensamiento, cómo realmente son mis palabras, qué realmente es, cuáles son las intenciones de mi corazón realmente. Esto nos tiene que llevar a realmente tener un cambio de vida. Y esto lo hace solo el amor verdadero, porque el amor verdadero se traduce, como les decía, en acciones, no en palabras. Porque cuántas veces nosotros hemos dicho: voy a cambiar. Señor, te prometo, Señor, que esta vez sí lo voy a hacer. Te prometo que este año 2021, Señor, voy a vivir mejor para ti, Señor, te voy a servir. Señor, ¿cuántos dijimos el año 2020? Señor, ahora sí me comprometo, esta vez sí, Señor, ¿y cuánto de eso cumplimos? Señor, no vuelvo a fallarte en esto, ¿y cuánto de eso cumplimos? Porque a veces el amor solo se traduce en palabras. ¿Y por qué pasa esto muchas veces? Porque somos emocionales, somos emotivos y decimos palabras con ligereza, sin pensar realmente que hay un compromiso que asumimos con el Señor. Cuando leemos las Escrituras, vemos muchos textos que hablan del amor. Hay muchos textos, pero saqué 4 textos. Dice la palabra: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman, ¿qué? ¿Cuál es el verbo? Obedecer. Obedecerán mis mandamientos. Si yo amo a Dios, si yo digo que amo a Dios, yo debo demostrarle con mi obediencia que realmente lo amo. Yo debo demostrarle con hechos. Cuando el Señor me habla la palabra, debo demostrarle que realmente lo amo con mi vida. Dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El amor verdadero nos hace permanecer en el amor a Dios. ¿Sabe que nosotros no seguimos a Dios por temporadas? Hay muchas personas que siguen a Dios por temporadas. Vienen a la iglesia de enero a noviembre y en diciembre se les olvidó el Señor. El amor de Dios va hasta noviembre
y en enero vuelven y se reconcilian con el Señor. ¿Sabe que muchas personas buscan a Dios cuando les va bien? Y le dicen a Dios: Señor, te amo, Padre, tengo el mercado, tengo la casa, tengo mis hijos, tengo mi trabajo. Pero cuando no tienen nada de eso, el amor de Dios no se le acabó. Y dice la palabra: el que me ama, el que obedece, permanece en mi amor. Llueva, truene, haya, no haya, debemos de permanecer en el Señor. En pandemia, en no pandemia, en cuarentena, en pico y placa, en pico y cédula, debemos de permanecer en el Señor, porque eso es lo que demanda el Señor. Dice la palabra: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Mire lo que dice este texto: ámense los unos a los otros. Dice: pero respétense y honrense. Entonces, cuando yo le digo a un hermano que lo amo y hablo mal de él, ¿lo estoy amando de verdad? No, no estoy amando de verdad. El amor se trasciende en hechos. Debo de respetar a mi hermano y honrarlo. Dice que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros, y a todos tal como nosotros los amamos a ustedes. Y dice la palabra aquí en este texto que el crecimiento espiritual también es parte del amor de Dios. Yo debo crecer espiritualmente, no porque me visite el pastor, no porque la hermana me motive, no porque el culto estuvo bonito, no porque no sentí hoy algo lindo en la palabra, en la iglesia, no. Debemos de crecer porque es que el Señor nos ha dado su amor. Y si yo realmente he entendido el amor de Dios, yo permanezco y persevero hasta el fin. No podemos dejar de crecer, iglesia. No podemos dejar de perseverar en el camino de Dios. Hay tiempos muy difíciles que vienen para el mundo, y nosotros tenemos que decirle: Señor, revélame el verdadero amor, porque ese único amor me va a hacer permanecer hasta la muerte, como lo hizo Pedro. Si Jesús no hubiera impactado el corazón de Pedro con esta enseñanza, Pedro no hubiera permanecido. Pedro hubiera vuelto atrás. Pedro hubiera vuelto a ser pescador, a hacer sus oficios. Pero eso fue lo que a Pedro lo llevó a entender que Jesucristo lo había amado más que todos, porque había entregado su vida por él. Y que ese amor que él creía que tenía por Jesús no era verdadero. Le faltaba un ingrediente muy especial, y era la acción, era el compromiso, era la responsabilidad que él tenía de demostrarle a otros de que Jesucristo vivía en él, y de que no era solo palabra lo que él decía. Y entonces podemos decir que el amor de Dios nos lleva a ejecutar acciones genuinas, verdaderas, puras, reales, y lo más hermoso, constantes. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos acá, somos constantes? Constantes en la oración, constantes en congregarse, constantes en leer la palabra. Ese es el verdadero amor, nos lleva a ser constantes. Porque cuando uno ama, uno busca estar al pie de la persona que ama, ¿cierto? ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos la esposa cerca? ¿A usted no le gusta estar al lado de su esposo o de su esposa? Cuando uno ama, uno quiere estar cerca de la persona que ama. Quiere estar cerca de aquellos que amamos. Nos gusta, nos deleitamos estar cerca de la persona que amamos, ¿cierto? ¿Y cómo no hacerlo con el Señor? A veces le decimos: Señor, yo te amo, y la oración del minuto de Dios: gracias, Señor, por la noche, por el día que ya pasó y la noche que llega, amén. ¿Cierto? ¿Y cuánto tiempo nosotros de verdad nos deleitamos en estar con el Señor? Estar en la casa de Dios es un deleite. Leer la palabra es un deleite, orar es un deleite, hablar con el Padre es un deleite. Y eso es lo que realmente el Señor quiere, seamos constantes. No podemos dejar de ser constantes, porque eso habla de perseverar en el camino del Señor. Muchos hemos basado nuestra vida en solo decirle al Señor que lo amamos, pero ¿cuántos de nuestros hechos han negado al Señor? ¿Cuántos de los hechos que hemos hecho, las cosas que hemos hecho, han hecho que neguemos al Señor? A veces decimos: ese Pedro sí fue un traidor, ese Pedro estando con Jesús y nunca lo amó de verdad, yo no lo hubiera negado. Pero ¿cuántos de nosotros realmente hemos negado al Señor? Con palabras, con reclamos, cuando no queremos saber nada de Dios, cuando nos disgustamos con un hermano, cuando nos disgustamos con el pastor, con algo que pasó y no queremos volver y queremos dejarlo todo y botar todo. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Y eso fue lo que hizo Pedro.
ante la presión de las circunstancias, lo negó. Y muchos de nosotros hemos negado al Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos negado al Señor cuando estamos a solas? Ponemos los ojos en la pornografía, ponemos los ojos en cosas que desagradan a Dios. Ponemos los ojos en el engaño, en la avaricia, la codicia. Ponemos nuestros ojos en cosas que sabemos que a Dios no le agradan. ¿Cuántos de nosotros a solas tenemos malos deseos y consentimos malos pensamientos en nuestra mente? Ahí estamos negando al Señor, porque el amor de Dios me lleva a decirle no al pecado. ¿Qué es lo que me impulsa a mí a no caer en la tentación? El amor a Dios. ¿Qué es lo que me impulsa a mí a no engañar a nadie? El amor a Dios. ¿Qué es lo que me impulsa a mí a estar hoy acá? El amor a Dios. ¿Qué es lo que me debe impulsar a mí cuando estoy en las buenas? El amor a Dios me debe impulsar a ser agradecido con el Señor. Y cuando no estoy en las tan buenas, también me debe impulsar el amor a Dios. ¿O acaso yo abandono a mi esposo en las malas y solo lo amo en las buenas? ¿O acaso yo abandono a mi familia en las malas? No. El verdadero amor me impulsa a estar siempre presente. Y Dios quiere en esta mañana que la iglesia siempre esté presente. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de orar? ¿Hace cuánto nosotros no oramos? Tenemos tiempos profundos con el Señor en oración. ¿Hace cuánto no le agradecemos a Dios? A veces decimos, es por mí que esto ha pasado, es gracias a mis talentos, a mis habilidades. ¿Y cuánto le hemos reconocido realmente al Señor? Y esto también habla del verdadero amor. Muchas de las cosas que hacemos mal, a veces pareciera increíble, pero a veces el amor no nos alcanza para dejar el pecado. A veces solo el amor es cuando voy a la iglesia, pero cuando salgo de esas puertas para allá es cuando más el Señor espera que yo haga algo por amor a Él, o deje de hacer algo por amor a Él. El amor, dice la palabra, que la ley se resume en el verdadero amor. ¿En qué se resume la ley? Dice la palabra, la ley se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y en amar al prójimo como a nosotros mismos. En eso se resume la ley. ¿Queremos agradar a Dios? Amemos a Dios sobre todas las cosas, verdaderamente. Y amemos al prójimo como me amo a mí mismo. Si yo me amo, yo no me voy a herir. Si yo me amo, yo no me voy a lastimar. Si yo me amo, yo no voy a hablar mal de mí mismo. Y eso es lo que el Señor dice: si tú me amas, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ame a Dios sobre todas las cosas, sobre la riqueza, sobre los bienes, sobre lo que usted tiene, lo que posee, lo que quiere hacer. Ame a Dios, ame los propósitos de Dios más de los suyos, porque eso es lo que realmente Dios quiere. Dios quiere ser el primero en nuestra vida. En eso se resume la ley. En eso se resume la ley del Señor. Y otra cosa es que el amor es lo único que nos va a alejar de la religiosidad. La palabra del Señor dice que en el tiempo de Jesús habían fariseos, escribas, saduceos, herodianos, gente que en la letra conocía a Dios, había leído de Dios. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que el Hijo de Dios descendió a la tierra y estuvo tan cerca de ellos y nunca lo entendieron, nunca vieron el amor de Dios, nunca vieron al Hijo de Dios. Nunca vieron lo que Dios había enviado a la tierra, el amor, el Hijo de Dios, Jesucristo. Nunca entendieron cómo Jesús podía amar y sanar aún en el día de reposo. ¿Sabe que para ellos era terrible que Jesús sanara en el día de reposo? Sus costumbres, sus leyes, sus tradiciones, sus rituales, no los dejaron entender jamás el amor de Dios. No los dejaron jamás entender el amor de Jesús por una persona enferma en medio de una sinagoga en un día de reposo. Y esto para ellos era mortal, que Jesús sanara en un día de reposo. Era más importante un ritual que el amor. Mire la religiosidad hasta dónde nos lleva, a pensar que es más importante venir aquí a la iglesia cada 8 días, arrodillarse, darse 4 latigazos en la espalda y salir y ser el mismo. Eso hacían los fariseos, eso hacían los escribas. Gente tan llena de la palabra, tan conocedora de la palabra, tan docta en la palabra, maestros en la ley, pero que nunca entendieron el amor de Dios.
Y sabe que el amor de Dios es algo que no podemos entender con la mente humana. Yo hace poco le decía a una mujer que se acercaba y me decía: pastora, no puedo entender la gracia. Me decía: no puedo entender que Dios, que yo haya hecho esto, haya hecho cantidad de cosas terribles, y no puedo entender, en mi mente no cabe que Dios me pueda perdonar eso. Y en la mente humana jamás podrá concebir el amor de Dios, porque es por fe. Lo recibimos por fe en el Hijo amado que es Jesucristo. Y estos fariseos y esta gente tan preparada jamás, por su religiosidad, por todo lo que hacían, no podían entender en su mente humana cómo un hombre que era el hijo de un carpintero, terrenalmente, que había sido carpintero, podía hacer cosas tan extraordinarias. Yo me quedo impresionada cuando le decía a los discípulos: déjenlo todo y sígame. Ellos corrían y seguían a Jesús. Era impresionante el amor que revelaba y reflejaba a Cristo con sus palabras, con la forma como hablaba, como le hablaba a las personas. Con la mirada nomás él expresaba el amor. Y los fariseos y los religiosos nunca pudieron entender ese amor. Y esa religiosidad es la que ha matado a la iglesia. Esa religiosidad es la que está matando a muchos. Porque la gente quiere pecar. Esta carne quiere ser impulsada por los deseos y las pasiones. Pero el amor nos quiere llevar a la santidad. El amor de Dios nos lleva siempre a honrar el nombre del Señor, a agradarlo, a amarlo con nuestras palabras y nuestros hechos. Ese es el verdadero amor de Dios. Y aunque parezca difícil y duro, aquí Jesús tuvo que enderezar el camino de Pedro y decirle: Pedro, ya no más de palabras, ahora ve y haz esto, apacienta, pastorea. ¿Y qué nos está diciendo el Señor hoy a la iglesia? Ya no más palabras, iglesia. Ya no más palabras, ya no amor verbal. Ahora quiero un amor que trascienda tus hechos. Ahora quiero un amor que realmente conquiste tu corazón y te haga hacer cosas para mí. Te haga dejar ese pecado, porque te separa de Dios. Y es que el amor de Dios nos tiene que venir a corregir, iglesia. Nunca podemos, en la mente de los religiosos no cabe que Jesús sea un hombre de amor, pero también de corrección. Cuando la palabra dice que la mujer adúltera iba a ser apedreada, los religiosos la iban a apedrear porque era digna de muerte esta mujer adúltera. Pero dice la palabra: cuando Cristo la vio, tuvo misericordia. Y yo me impacto porque el Señor la amó, porque el Señor no odia a la humanidad. El Señor detesta el pecado, pero ama a la humanidad. Y dice la palabra que Jesús puso sus ojos sobre esta mujer, y yo me imagino la mirada de este Jesús. Y le dijo a los hombres: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y dice la palabra: desde el más joven hasta el más anciano soltaron sus piedras y se iban lentamente. Cuando Jesús ve a esta mujer, le dice: ¿dónde están los que te acusan? Y tal vez ella con el miedo levanta su mirada y no hay nadie. Y dice: nadie te condena, yo tampoco, vete y no peques más. ¿Sabe que el amor de Dios nos cubre el pecado? ¿Sabe que el amor de Dios, dice la palabra, cubre multitud de faltas? Pero Dios espera que ese amor sea ese amor que dice: no peques más. Jesús no le dijo a la mujer: siga su vida como la lleva. Jesús le dice: yo te perdono, yo hoy te cubro, porque tal vez estaba desnuda, te cubro, te perdono, te amo, pero ve y no peques más. Y ese es el amor de Dios que quiere que le entendamos. Muchas veces nos ha dolido la corrección. Muchas veces el Señor ha tenido que azotar nuestra vida. Lo hizo conmigo. Me azotó de una manera que yo jamás creí, porque era una mujer orgullosa y altiva. Y el Señor tuvo que azotarme y humillarme para que yo entendiera que era lo que Él quería y no lo que yo quería hacer. Y yo quiero decirle en esta mañana, iglesia, tenemos que despojarnos de la religiosidad. La palabra dice en 1 Samuel 15, dice: hastiado está el Señor de los holocaustos y de los sacrificios, pero Él se complace de la obediencia, iglesia. ¿En qué se complace el Señor como Padre? ¿En qué nos complacemos como Padre nosotros? En que nuestros hijos nos amen, nos honren, nos obedezcan. Eso para nosotros es hermoso, porque nos hace saber que ellos nos aman, que ellos nos valoran, que nos honran, nos respetan, valoran el esfuerzo que hacemos por ellos. ¿Cuánto más Jesús espera de nosotros que lo amemos verdaderamente? Si Él dio su vida
por amor a nosotros, cuando no lo merecíamos, cuando estábamos condenados. Dios el Padre dijo: yo debo enviar a mi Hijo por amor a esta humanidad. Yo quiero decirle en esta mañana, iglesia, nuestro corazón debe acercarse a Dios. Y la única forma de que el corazón de nosotros se acerque a Dios es a través de la obediencia. Cada vez que usted obedece a Dios, se acerca más a Él. Cada vez que usted obedece, más cerca está el corazón de Dios, más complacido está Cristo de ti. Pero cada vez que lo desobedecemos, lo deshonramos, el Señor se contrista, porque es que Él quiere que lo amemos como Él quiere, como Él nos amó a nosotros. Y sabe que lo más hermoso, que el Señor pide que lo amemos de verdad, porque Él quiere ser íntimo con nosotros. Él quiere revelarse a nosotros. Él quiere revelarse a nuestro corazón. Y solo a través de la obediencia Él se va a revelar. Dice la palabra: el que realmente me ama conoce mis mandamientos y los obedece. Mire lo que dice la palabra: el que realmente me ama conoce la palabra, la lee, la escudriña, pero no solamente eso, sino que la obedece. Dice: mi Padre lo amará. Mi Padre amará al que me ame, dijo Jesús, y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Qué lindo el Señor, porque en medio de ese amor el Señor se revela a nuestra vida. El Señor intima con nosotros, nos habla. Podemos sentir su amor, su presencia cada vez que vamos a Él. Tendremos una verdadera relación con el Señor y podremos disfrutar de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Quiero decirle en esta mañana: ¿cuántas personas Jesús sanó? Si nos leemos los evangelios, que lo leímos en el ayuno que tuvimos, Jesús sanó leprosos, Jesús sanó personas encorvadas, mujeres que tenían enfermedades de flujo de sangre, libertó endemoniados, fue por aquellos que nadie veía, sanó los cojos, los ciegos, y sanó muchísimas personas, porque la palabra dice: hay muchos milagros más en su ministerio. Y yo quiero decirle en esta mañana: ¿cuántos de esos dijeron: crucifícale, 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 dejen libre a Barrabás? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido milagros de Dios? ¿Cuántos hemos visto la provisión, la providencia de Dios? ¿Cuántos hemos visto el amor? ¿Cuántos hemos sentido el abrazo de papá cuando nadie nos abrazó, cuando nadie nos amó, cuando para nadie éramos importantes? ¿Cuántos pudimos sentir cuando venimos al Señor el amor verdadero, la paz, el gozo? Y dice la palabra que todas esas multitudes lo seguían, multitudes lo seguían, multitudes lo seguían. Y muchos de ellos recibieron alimento natural, alimento espiritual, recibieron sanidades, milagros. Pero ¿cuántos de esos dijeron: crucifíquele, crucifíquele, crucifíquele? ¿Y cuántos de esos estuvieron en la crucifixión de Cristo? Contados con la mano, aquellos que estuvieron allí frente a la cruz de Jesús, lo siguieron hasta el final. ¿Cuántos de esos les alcanzó el amor para estar con Jesús en las malas, porque decirlo así, cuando Él estaba en la cruz, en medio de su sufrimiento? Ellos estuvieron ahí. No solamente cuando Jesús los sanó, no solamente cuando Jesús los abrazó, no solamente cuando Jesús les enseñó, sino cuando Jesús estaba allí en la cruz del Calvario, cuando muchos se burlaban de Él. Esos pocos que realmente amaron a Jesús de verdaderamente estuvieron allí. Y sabe que lo más triste que el Señor me enseñaba: al que mucho se le perdona, mucho ama, pero al que poco se le perdona, poco ama. Muchos de nosotros decimos a veces: yo no he hecho nada tan malo, yo he sido bueno. Y cuando decimos eso, estamos diciendo: Señor, yo merecía que tú murieras por mí. Ninguno de nosotros merecíamos que Cristo entregara su cuerpo y sufriera tal sufrimiento como jamás nadie lo ha sufrido por amor a nosotros. Y en esta mañana quiero decirle, iglesia, ¿cuánto crees que Jesús te ama? ¿Cuánto creemos que el Señor nos ama? ¿Cuánto te has puesto a pensar: cuánto me amará el Señor? ¿Te amó
hasta entregar su propia vida por ti. Y ahora quizás el Señor nos pregunte a nosotros: ¿me amas? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer por mí? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por Jesús? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a negarnos, como dice la palabra? Cuando el texto dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor está diciendo: el que quiere venir en pos de mí, deje su vieja vida, deje su pecado, deje la maldad, deje todo eso y sígame. Yo quiero en esta mañana, iglesia, que nos coloquemos sobre nuestros pies y le respondamos al Señor la pregunta que el Señor nos quiere hacer en esta mañana: ¿me amas? Si Jesús estuviera frente a ti en esta mañana, si Jesús estuviese aquí frente a ti y te abrazara, te pusiera la mano en el hombro y te dijera: María, Pedro, Juan, Josefa, Luis, ¿me amas? ¿Qué le responderíamos al Señor? Hijo, ¿me amas? ¿Me amas más que todos estos? ¿Me amas más que los que están allá en el mundo cometiendo pecado, deleitándose en los placeres de la vida? ¿Me amas más que ellos? ¿Cuánto estarías dispuesto a hacer por mí? ¿Qué estás dispuesto a dejar por el amor que tú dices que me tienes? ¿Qué estás dispuesto a crucificar en esta mañana por amor a Dios? ¿Qué estamos dispuestos en esta mañana a crucificar? Quizás tú has peleado con alguien y tienes tu corazón cargado, y el Señor te dice: crucifica esa falta de perdón en esta mañana. Crucifica esa infidelidad, crucifícala en esta mañana. Crucifica ese pecado sexual, crucifícalo en esta mañana. Demuéstrale al Señor que lo amas con hechos. Dígale: Señor, hoy crucifico, Señor, mi temperamento, Señor. Crucifico esta carnalidad, Señor. Crucifico, Señor, mis malos pensamientos. Crucifico, Dios, en esta mañana, Señor, que cuando estoy a solas veo pornografía, Señor, pero hoy la quiero crucificar, Señor. Quiero demostrarte, Señor, que te amo. Quiero demostrarte, Señor, que eres más importante para mí que cualquier cosa en la tierra, Dios. Quiero crucificar esta mañana, Señor, mis propios deseos, mi propio yo, Señor, mi ego, mi orgullo, mi altivez, mi arrogancia que me han separado de ti, Dios. Quiero crucificar en esta mañana, Señor, esas palabras, Señor, que me han dicho mis amigos, esos consejos de malos, Señor. Los quiero crucificar en esta mañana. Quiero crucificar la religiosidad, Señor, que ha asaltado, Señor, y ha marcado mi vida cristiana, Señor. En esta mañana la crucifico, Dios. No quiero ser como los fariseos, los escribas, Señor, que nunca entendieron que el Maestro estaba con ellos, que nunca entendieron que el Mesías que tanto esperaban había descendido del cielo, que nunca entendieron el amor de Dios. En esta mañana, Señor, yo quiero crucificar todo lo que me separa de ti, Señor. Estoy cansado, hastiado, Señor, de todo, Señor, lo que hago mal, de todos los pensamientos que me llevan en contra de la palabra. Hoy los crucifico, Señor, delante de ti, Señor, y te pido en esta mañana, Dios, Espíritu Santo, que tú, Dios, te reveles al corazón de la iglesia, Padre. Revélate, Señor. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, Señor, es como debemos de amarte. Perdónanos, Dios, si te hemos amado de palabras. Perdónanos si te hemos amado, Señor, solo de palabras. Digan en esta mañana: Señor, perdóname. Perdóname, Dios. Quiero amarte, Señor, como dice la palabra, con hechos, en verdad, en obediencia. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos amas. Porque nos amas, Señor. Gracias. Gracias porque nos amas y siempre, Dios, enderezará nuestra vida. Siempre tu amor, Señor, enderezará nuestra vida y nos llevará